Ya, presentemos esta cosa para que nos vamos a poner a hablar de Gringolandia, weón, Bueno, ya, ok, y vamos a ya. partir. Ya, muchachos, señores, señoritas, los pocos que todavía ven esta grabación, este video, mi nombre es Cristian Muñoz, yo soy cientista político y presento a Marcel Angulo. Él fue el de la entrevista del video pasado, pero es además parte de Masi y Grassi, que somos los de la consultora que hacemos esto. Él es experto en comunicaciones y además es un sagaz analista político, a pesar de tener más que nada experiencia desde el punto de vista de la militancia, porque Marcel es militante o ha sido militante político. Yo no he sido militante político, por eso yo decidí pagar por el estudio antes de meterme a las patas de los caballos. Hola Marcel, ¿cómo estáis? Bien, pues aquí estamos. Bueno, yo voy a presentar a Cristian. Él es bioquímico y además es cientista político, Sí. lo cual es como la versión afruna de Maturana. Ustedes saben que aquí tendríamos que dialogar en torno a nuestra experticia y obviamente eso también marca de alguna manera una tendencia. Exactamente. No, buena. Pero yo creo que estoy más cerca de Serrano que de Fruna, porque Fruna tiene cierto nivel. Y aparte que Hoy día justo hoy pillaron es, Sí, es- justamente de Fruna vamos a sí. tener que hablar porque tenía No digas Fruna porque si no me vaya a matar el punto al tiro, bueno, así que nos vamos a dejar como Serrano. Ya, Versión confita Serrano. señor Serrano. Señor Serrano, exactamente. Ya, Ya, vamos a perfecto. hablar hoy día de la semana pasada, dijimos que íbamos a hablar de dos temas, pero vamos a partir con Estados Unidos, vamos a empezar con Trump y vamos a partir además con las consecuencias que hay con respecto a las elecciones norteamericanas, porque Trump ya cachó que tenía que ponerse las pilas y esta semana partió los mítines para lo que es la presidencial de Estados Unidos. John Biden es virtualmente el candidato demócrata, no todavía ha sido nombrado, creo que esto es aproximadamente como en agosto, Le para falta poder un mes ser todavía. oficialmente, en agosto, para ser oficialmente el candidato demócrata, pero ya prácticamente está elegido por la cantidad de delegados que ya tiene su, en su poder, básicamente, para la nominación. Marcel, dale. ¿Qué podemos decir de Trump? Nosotros cuando fue la elección de Trump candidato a Trump presidente, hicimos un especial nosotros en cuantitativa respecto a este tema. Así que tú dale porque tú tienes más expertise que yo. A ver, en el caso de Trump, he ido actualizando algunos datos en relación a la primera elección. Aquí hay que entender aspectos esenciales de la política norteamericana y en cuanto al sistema electoral que ellos tienen. La persona que gana en el voto popular no necesariamente es electa como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es muy importante. Ellos tienen un sistema de votación indirecto, donde cada estado tiene una cantidad de electores, y esos electores son los que finalmente al sumarse van a elegir al presidente de los Estados Unidos. ¿Ya? ¿Por qué es importante este aspecto? Porque, por ejemplo, en la anterior elección en que sale elegido Trump, por voto popular ganó Hillary Clinton, por aproximadamente 300.000 votos. Pero en la práctica, como Trump ganó en algunos estados muy importantes, el número de electores era superior al que tenía su contrincante. ¿Ya? Eso es muy importante para poder entender la mecánica que tiene la política norteamericana en cuanto a sus elecciones. Un aspecto también principal, Trump viene bastante desgastado producto de la crisis con China, del coronavirus y también de la crisis producto de la segregación racial. El conflicto racial se ha destapado en Norteamérica y ha llegado también a suelo europeo. Eso ha hecho que también, de alguna manera, el orbe esté enfocado en esta problemática en la actualidad. Esos tres elementos yo diría que van a impactar fuertemente la campaña de Trump. Ahora, falta también por definir qué tan potente sea el asalto que haga Joe Biden desde el Partido Demócrata, digamos, para poder ganar esta elección. Lo que dicen las encuestas, las actuales encuestas, por lo menos hasta la semana anterior, es que tienen promedio una ventaja de entre 8 y 13 puntos. Ahora, el problema de las elecciones norteamericanas es que en general también son elecciones muy líquidas, ¿ah? Es decir, pueden cambiar con mucha
o sea, van a cambiar de hecho en el tiempo. Puede ser que esta cifra se amplíe o puede ser que se vaya achicando. Entonces hay que estar muy, muy atentos a lo que pueda ocurrir. Tú tenías una teoría ahí al respecto, tú hablas del Atocha norteamericano. ¿Ah? A ver, quiero que también ahí nos puedas explicar cuál es ese punto. Exactamente. El coronavirus no sé si el coronavirus y la tensión racial que hay actualmente, por separado o juntos, se puede transformar en el Atocha de Trump. Para un poco ver este tema desde el punto de vista práctico. Atocha fue un atentado que que sucedió en España y que cambió, de hecho, esto sucedió aproximadamente 4 días, 3, 4 días antes de las elecciones presidenciales de España. Y hizo cambiar absolutamente el panorama electoral de esas elecciones, donde se presentaba Aznar y se presentaba Zapatero. Aznar estaba liderando las encuestas y era prácticamente virtualmente presidente hasta antes del tema de Atocha. Sin embargo, cuando vino el atentado de Atocha, se le echó la culpa a la ETA respecto a este tipo de atentados y después se dieron cuenta de que no era un atentado de tipo o atribuirle a la ETA, sino que era un atentado atribuirle a Al Qaeda. Porque obviamente España había acompañado a Estados Unidos en la lucha contra esta organización. Y eso provocó automáticamente que buena parte del electorado que estaba indeciso en las elecciones presidenciales se fuera con Zapatero y finalmente Zapatero salió elegido presidente en contra de Aznar y eso fue una especie de voto castigo y una vuelta importante de un resultado electoral. En el caso de Trump hay que recordar que iba ganando las encuestas e iba ganando además las dinámicas respecto a lo que era el voto del colegio electoral, este sistema indirecto, para poder ser presidente. De hecho, había muy pocos estados indecisos o aquellos estados swamp que se llaman, donde el voto cambia. Sin embargo, cuando parte el tema del coronavirus, y aparte con la explosión racial que hubo actualmente, este escenario se fue girando, o fue girando hacia Joe Biden, hacia los demócratas, pero no como una forma de apoyar a Joe Biden, sino como un voto de castigo a Trump. Y actualmente, la situación que hay actualmente es técnicamente de una ventaja desde el punto de vista de la votación efectiva del norteamericano hacia Biden, sino que el colegio electoral está prácticamente muy líquido. No se sabe en este momento cuánto podría ser. Voy a compartir una pantalla que quiero mostrar. Estos son datos de hoy. A ver, voy a buscar acá. A ver, ¿dónde está esta cosa? Ya, pues cojo. Se me perdió el archivo. Ya, bueno, no importa. El tema es que está básicamente empatado, porque están empatados literalmente Biden y Trump desde el punto de vista de la cantidad de delegados. Biden gana por una pequeña cantidad más, pero hay hasta 119 electores que están total y absolutamente hay 119 electores en distintos estados, son aproximadamente unos 7 u 8 estados que se conocen como los toss-off, es decir, que no se saben hacia dónde van a ir, donde la elección está totalmente empatada entre Trump y Biden. Ahora, hay un tema práctico y aquí voy a poner un punto sobre la I. Trump comienza esta semana con los mítines políticos tratando de agrupar a su gente, pero también comienza a aparecer como el tema de Venezuela, nuevamente en la política norteamericana, con el tema de Maduro, que van a tratar de ver el tema de hacer algún tipo de intervención desde el punto de vista de Venezuela,
Y hay que recordar que en muchas ocasiones este tema de decir que van a liberar, comillas, o van a intervenir, comillas, un país, le ha servido al presidente que va a la reelección como una forma importante de captar votos, sobre todo de las comunidades más latinas. No sé qué opinas ahí, Marcel. Sí, en el caso de la comunidad latina, históricamente ha sido muy ligada al Partido Demócrata, ¿no? O sea, hay una base fundamental, un trabajo que se ha hecho por muchas décadas para acercarse justamente a la comunidad. Salvo, yo diría que en el caso de Florida se da una situación bien particular que los cubanos son mucho más cercanos, o aquellos que han nacido en suelo norteamericano o han emigrado desde Cuba, terminan siendo acogidos por la normativa norteamericana, y ellos son mucho más cercanos al Partido Republicano. De hecho, tenemos varios candidatos republicanos históricos que han competido en las primarias republicanas y que han estado bastante cerca de lograr cierta nominación. Pero hasta el minuto no se ha logrado, solamente a nivel de gobernadores, en el caso de Florida, en el caso de algunos estados centrales de Norteamérica. El voto hispano y el voto negro, el voto afroamericano, probablemente van a hacer que la elección se incline hacia uno o hacia otro lado, ¿eh? En la medida que salgan a votar, porque aquí también la gente estaba leyendo, estaba conversando también con un periodista del Wall Street Journal que la semana conversamos un poco, le llamó harto la atención que estuviéramos siguiendo esta elección desde Chile, y me decía que en realidad, si la gente sale a votar, lo más probable es que gane Biden, al menos en el voto popular. Tal como tú planteas, es mucho más estrecho en el colegio electoral, porque ahí las cosas pareciera que basta que en el caso de Trump gane nuevamente en los estados más grandes y va a equilibrar obviamente la cantidad de delegados. No, por supuesto. Entonces es importante tener claridad respecto a eso. En este momento, a aproximadamente 5 meses de la elección, casi 4 meses de la elección, porque las elecciones son en noviembre, en este momento no hay nada absolutamente definido, no hay absolutamente nada definido, pero hay un tema práctico y que tiene que ver a lo mejor con la política interna de Trump. Hay que reconocer que Trump, como presidente, ha tenido un punto bueno y un punto malo. El punto bueno ha sido el tema de la economía. Al norteamericano le importa mucho el tema de la economía. Él logró, con medidas muy polémicas, con medidas muy pro años 80, por poner, muy Reagan la dinámica que ha tenido Trump, ha logrado volver a generar empleo y a generar un aumento en la economía norteamericana. Eso como punto positivo. Y eso para el norteamericano y para el WASP, como nosotros un poco bromeamos al principio, es muy importante. Pero, desde el punto de vista de las polémicas que genera Trump por su forma de ser y además por una política exterior muy cuestionable, muy mala desde el punto de vista práctico, también al norteamericano le ha afectado harto. Entonces nos vamos a enfrentar probablemente a una polarización importante de la población entre los demócratas y los republicanos. Y yo pienso que puede ser una elección donde vaya a votar muchísima gente. En la anterior, entre Hillary Clinton y Trump, votó aproximadamente el 73-75% de la población. Y eso es altísimo en Estados Unidos. Y eso Muy es alto. altísimo en Estados Unidos. Pero si Trump logra polarizar esta situación y Biden se va a una dinámica muy pro ataque Trump, muy anti-Trump, probablemente tengamos incluso una votación muy cercana al 80%. Entonces ahí hay un Correcto. tema bien importante. A lo mejor se van a movilizar masas que normalmente no votan en Estados Unidos, pero ahora sí lo van a hacer desde el punto de vista de tener dos polos muy importantes. Uno que es Trump, que tiene una dinámica muy autoritaria y muy liberalista desde el punto de vista de la economía, y por el otro lado Biden, que tiene una cosa un poco más centrada o centrista, y también asociado a lo que es una política desde el punto de vista de asistencia un poquito más desarrollada que la que tiene Trump. Yo creo que ahí es importante una dinámica. Sí, en la práctica tampoco Biden es el clásico candidato del Partido Demócrata. Biden representa al sector más derechista probablemente del Partido Demócrata. Y en eso obviamente
sigue mucho la línea probablemente que tuvo en su momento Obama. No va a haber un gran cambio en relación a lo que hizo Obama probablemente en términos generales. Y la verdad, tampoco va a haber mucho cambio en relación a los aspectos económicos del programa que pudiera tener el Partido Republicano. ¿En qué va a diferir? ¿En qué va a ser distinto? Probablemente en temas como inmigración, en temas que tengan que ver también con las inversiones a nivel extranjero, los capitales externos, eso también probablemente va a haber algún cambio. En los grandes temas económicos, yo creo que no son tan distintos los programas de uno y otro. Los aspectos más críticos probablemente tienen que ver con inmigración, que al norteamericano promedio no le interesa mucho tampoco. Sí, pero ojo que también hay un tema práctico. Comunicacionalmente va a ser una batalla, pero brutal entre Trump y Biden. Brutal. Yo creo que probablemente va a ser la campaña Trump-Clinton va a quedar chica al lado de la que podría llegar a ser Trump-Biden. Con la única, pero sí hay una diferencia práctica. Biden es un tipo que tiene menos pasado polémico que Hillary Clinton, por lo tanto va a ser más complejo. Yo personalmente creo que no. Pero no tiene carisma Biden, es un candidato, como te digo, bastante promedio, no está como en la línea de Obama, no es tan polémico, ni tiene el liderazgo que yo diría que tuvo en su momento el matrimonio Clinton. Claro, pero sí también es un candidato, Biden es un candidato bastante más difícil de atacar. O sea, Hillary Clinton tenía muchos flancos abiertos, tenía muchas dinámicas que eran complejas. Biden, hay que recordar que tuvo, siendo vicepresidente Obama, tuvo una visualización bastante menor y por lo tanto, desde el punto de vista también es un candidato que es bastante más cuidado. El tema con respecto a Biden que le puede llevar a tener algunos problemas es respecto a los debates, que los debates para los norteamericanos son muy importantes. Sí, Entonces, hay que estar atento a lo que ocurre en los debates, exacto. pero también va a pasar el tema de que Trump no pierda los estribos o no se vaya contra un ataque, porque si hay una cosa que van a hacer los periodistas probablemente en los debates y en todas las dinámicas es tratar de sacar a Trump de quicio. Y Trump es de los que cuando se enoja pierde los estribos y puede dejar la escoba. O sea, puede perder la elección en una noche. Sí, pero puede ganarla también porque probablemente esas sacadas de quicio van en línea con el electorado que tiene Trump, el electorado más duro. O sea, puede también de alguna manera hacer que ese electorado esté dispuesto a ir a votar nuevamente por Trump y en una situación más normal, entre comillas, probablemente se va a quedar en la casa. ¿Te fijas? Entonces, por eso es que esta elección es muy líquida, puede cambiar de un día para otro, sin necesidad de que se produzca una tocha, como tú dices, un fenómeno tocha, sino que basta con que de repente a lo mejor una actitud o una declaración que haya hecho días antes de la elección en alguna cadena, en algún probablemente declaración pública, en el mismo debate, y eso va a bastar para que a lo mejor cambie el tenor de la propia elección a posteriori. Ya. ¿Qué piensas que va a pasar de acá? No sé, yo creo que Estados Unidos lo vamos a tomar nuevamente ahora, lo vamos a retomar ahora nuevamente en julio. Pero, ¿qué esperas? ¿Qué espera Marcel en este tiempo? ¿Qué va a pasar? Yo ¿3 estoy bien semanas, un mes, atento que pero a lo mejor dejemos que esta cosa funcione o claro, yo estoy avance? bien atento a la forma en que se va a dar la nominación oficial en el Partido Demócrata. Ya vimos esta semana que Obama, por ejemplo, salió públicamente a apoyar la candidatura de Biden y a pedir dinero. O sea, dentro de la mecánica que tiene también la política norteamericana, el pedir que las personas participen, las organizaciones participen, tienen que ver con la recaudación del dinero. Y eso es súper importante. Y si te está apoyando, obviamente, aquel que fue tu compañero de fórmula, en el caso de Obama, que además tiene una muy buena llegada a nivel local, claramente eso te pudiera dar un empujón que necesita la candidatura en este minuto, la candidatura de Joe Biden. Y en el caso de Trump, creo que vamos a ver también cómo evoluciona en las grandes ciudades el coronavirus, el tratamiento, la forma en que están abordando esta pandemia. Las grandes ciudades claramente votan por los demócratas en general, ¿eh? Pero no basta, insisto en eso, no basta, porque también Trump sigue teniendo
un gran apoyo electoral en los estados del centro de Estados Unidos, y hay estados grandes. El estado de Texas, por ejemplo, tradicionalmente apoya a los republicanos, y basta con que haya una votación importante en Texas y otros 2, 3 estados grandes, y también puede ser que eso nivele la elección. Entonces hay que ponerle mucho ojo en este caso a lo que vaya sucediendo en las próximas semanas. Sí, sí, yo el seguimiento creo que lo voy a hacer desde el punto de vista de Trump, principalmente, porque creo que aparecen también dos dinámicas muy importantes. Yo creo que hay una dinámica que puede aparecer probablemente no el próximo mes, pero sí muy pronto, que es el tema de, como por eso, como lo mencioné, el tema de Venezuela. Yo creo que Trump va a tratar de llegar a la comunidad cubana importante y venezolana, pero principalmente cubana, de Florida. Y Florida está toss off, o sea, no está definido. Y va a tratar de hacer alguna cosa, no sé, alguna intervención, alguna negociación, algo que le permita a Trump tratar de llegar a ese electorado desde el punto de vista de votaciones. Yo creo que por ahí puede haber algo interesante que se pueda ir desarrollando en el tiempo. Y lo Sí, aquí hay una segundo, elección abierta en realidad, ¿eh? Eso es sí, lo que está sucediendo. y lo segundo que yo creo que también va a tener un tema de importancia es el tema interno que se le abre ahora con Bolton. Nosotros hablábamos un poco del libro de Bolton, un poco antes de que hiciéramos esta conexión. Yo creo que puede tener alguna consecuencia. Ya no tiene, hay que recordar que Trump ya no tiene el mismo equipo comunicacional que tuvo al llegar a la elección del 2016. Hay que recordar que Roger Stone está afuera, hay que recordar que Steve Bannon está afuera. Ya no tienen los mismos tipos que fueron capaces de armar este tema. Hay que recordar que ya el tema de Cambridge Analytica le trajo hartos dolores de cabeza a Trump. Está la trama ucraniana. Todos estos son temas que de repente uno los ve un poquito medio alejados, pero que dentro de la política interna norteamericana y dentro de lo que es la dinámica que tiene el norteamericano de enfrentar este tipo de cosas, le llegan, le llaman la atención, le llegan, tanto así que el libro de Bolton está, creo que por 3, 4 ediciones ya lo tienen agotado, por lo tanto todos quieren saber un poco más de las internas de Trump en la Casa Blanca. Bueno, es como Yo un te The lo West. regalé, así que espero que lo Sí, leas el fin de semana. sí, lo vamos a tratar de leer el fin de semana o por lo menos dentro de esta semana para poder hacer. Pues afortunadamente tengo una pequeña pausa académica en mi trabajo general, así que ahí yo creo que me vamos a dedicar a la lectura de varias cosas, entre ellos el libro de Bolton. Pero a los gringos les gusta esta cosa de meterse en la Casa Blanca y meterse en las dinámicas del presidente, sino de West Wing y todas esas series que vienen de esa época, incluso House of Cards también son grito y plata en Estados Unidos. Entonces, por ahí también yo creo que hay un interés del gringo de saber qué hace su principal representante en la Casa Blanca. Ahí yo creo que el libro de Bolton vamos a tener que darle un tiempo para ver si tiene algún efecto desde el punto de vista práctico. Aunque la crítica norteamericana no lo ha tratado muy bien. Yo estuve leyendo algunos de los medios más importantes, los medios escritos, y decían que el libro de Bolton era casi como las canciones de Michael Bolton. Entonces, Bueno, pero el hay tipo que es un tener cuidado. analista, no escritor. Po. Es un analista, no escritor, sí. Sí. Bueno, por ahí tienen que haber recibido algo de ayuda, pero bueno, no creo que sea demasiado eso. Pero ojo que si empieza a salir cosas interesantes en ese libro, y siendo lo incisivo que es la prensa norteamericana, y en específico la prensa anti-Trump, es bastante incisiva, yo creo que pueden salir algunas cosas que le pueden complicar la existencia a Trump en estos días. O sea, lo No, tengo de hecho, más tiene que... pasajes en tal sentido. O sea, son bien No, polémicas las declaraciones. por supuesto. Ya, sigamos con Chile, porque esta semana vamos a terminar con lo que íbamos a iniciar, como siempre esta cosa se va desarrollando, pero a mí me interesa saber esta semana del gobierno, que fue una semana
nefasta Sí. para el presidente, sobre todo, para Piñera, con el, como bien por ahí escuché en algunos programas con el casi funeral narco que le hicieron a Bernardino Piñera. Faltaron los fuegos artificiales nomás, porque llevaron músicos, llevaron gente, abrieron el féretro, eh, precisamente en un episodio donde mucha gente no tiene esas posibilidades, digamos. Está muy restringido el tema de las funerales. Eh, y aparte con este problema que se empieza a generar en el gobierno, que no puede sacar las cosas esenciales. O sea, lo que pasó hoy día, o sea, perdón, hoy día, lo que pasó esta semana eh, con el tema de la embarazada, del postnatal, que no pudo salir y que al final el gobierno lo que tuvo que hacer es colocar en vez de haber patrocinado ese proyecto que fue presentado por diputados, tener que presentar un nuevo proyecto y esperar y tener que dar todo el tema de la tramitación, es un papelón. No sé qué opina Marcel Sí, yo desde también esa opino pasada. que esta ha sido una semana compleja para el gobierno, particularmente con estas malas señales, estas señales equívocas, donde los ministros, la subsecretaria, todo el mundo tiene que salir a dar explicaciones y explicar lo inexplicable. En realidad aquí está claro que hay acciones que tú no puedes hacer si estás en medio de una crisis de este tipo, una crisis sanitaria, una crisis social también. Entonces hay que tener harto cuidado en este punto en relación a no solamente lo que se dice, sino también lo que se hace. Entonces, eh, se le vino la noche negra esta semana a Piñera. Creo que ahí es donde el gobierno tiene que poner también más cuidado. Eh, y de alguna manera esa es la crítica que le hace la misma población, que claro, quieres manifestar que estás volviendo a una situación normal, pero esa situación normal no es igual para todos. ¿Te fijas? Entonces, aquí ley pareja no es dura, dicen. No es dura, Entonces, tiene que ser igual para todos. sí, Si una como dice el persona viejo. muere, por ejemplo, hay familias aquí que han fallecido su padre, por ejemplo, por COVID-19 y no han podido volver a verlo de ninguna forma, porque venía en un saco sellado y tampoco se podía levantar, en este caso, la tapa del ataúd. Entonces, eso evidentemente es una muy mala señal. También hemos estado haciendo el análisis, como veíamos la semana anterior, respecto al manejo del ministro Enrique París, que a todo esto salió muy bien evaluado esta semana dentro de la percepción, dentro de la valoración que tienen los ministros del gabinete. Salió como el número 1. Y esto tiene que ver también con su estilo, un estilo bastante más conciliador que el que tenía el ministro Mañalich, pero tiene desafíos importantes. El gobierno aquí, en este caso, va a tener que tomar medidas bastante más restrictivas probablemente. Y ya tenemos una declaración de catástrofe, ya tenemos una restricción de los permisos que teníamos permitidos, pero todavía tenemos muchas comunas que no están bajo la cuarentena. Hay alrededor del 54% del país, de la población del país que está bajo cuarentena, pero son los grandes núcleos urbanos aquellos que están siendo más afectados, donde está evidentemente la población. Entonces vamos a ver cómo eso también hace que a futuro cambie probablemente la percepción del ciudadano en las ciudades respecto de la labor del gobierno. Es un Sí. aspecto ahí bien importante. Sí, hay un tema que a mí me genera, o me ha generado mucho ruido desde octubre hasta la fecha, incluso un poco antes, hasta septiembre, que ahí ya habían comenzado algunos temas, y que tiene que ver con que tengo la impresión de que hay una desconexión entre lo que es el gobierno y lo que es el aparato político que lo sostiene. Y que yo creo que primero se vio muy complicado desde el punto de vista de lo que fue octubre, de lo que fue el estallido de octubre, pero ha sido muy importante y se ha visto muy claramente ahora actualmente en lo que es la pandemia y lo que han sido las medidas tomadas por el gobierno para la pandemia. Me explico, voy a explicarlo en forma rápida. Cuando parte el tema del estallido de octubre, esto pilla al presidente en, primero, una bajada. Él venía en bajada desde el punto de vista de su apoyo y desde el punto de vista
de su dinámica de gobierno. Y hay que recordar que él se había unido, se había un poco tomado del tema ambientalista, y que acuérdense que él se iba a juntar con Greta y con todo el tema, y él quería ser un poco el Capitán Planeta 2, porque el Capitán Planeta 1 es Lago, porque también íbamos a tener acá hay que recordar que nosotros íbamos a tener ¿cómo se llama? La PEC. Vamos a tener la PEC, pero de ahí vamos a tener además el tema La de, COP25. de la COP25. Y yo creo que la dinámica de Piñera era tratar de irse hacia ese lado, a ser un líder, comillas, internacional, un líder ambientalista desde el punto de vista práctico, para mejorar sus números. Esto se vio cortado de golpe con el estallido de octubre, pilló a todo el mundo total y absolutamente de sorpresa, pero el principal problema es que como no había una orgánica político-administrativa desde el punto de vista del gobierno, a Piñera se le desfondó todo. Los números de Piñera, un poco lo vamos a ver un poco más adelante, llegaron a ser muy malos porque existía una completa desconexión, incluso hasta el día de hoy se habla de una desconexión de la realidad entre lo que es el gobierno y el presidente y lo que está pasando en lo que pasa en el país, digamos, lo que pasa en la sociedad. Y en cierta forma la pandemia congeló el tema de octubre, lo tiene congelado. Eso no significa que no se está formando por debajo de ese tema congelado que hay ahí un malestar que es muy potente. Acá en Valparaíso lo hemos vivido en esta última semana, básicamente. ¿Cómo está la Eh, situación en Valparaíso, oye? la situación en Valparaíso está, como yo digo, tranquila en el centro, pero está siendo complicada en los cerros, sobre todo en los cerros que tienen mayor cantidad de pobreza. De hecho, una de las noticias que ha sido esta semana de Valparaíso ha sido precisamente que la gente de los cerros, principalmente Ramadita, generalmente Polanco, que son cerros que tienen mucha pobreza, están armando barricadas, están obviamente saliendo y generando protestas, sobre todo de noche. Y eso tiene que ver con una cuestión muy práctica. En Valparaíso la entrega de las cajas del gobierno, de la ayuda del gobierno, ha sido prácticamente nula. Yo he sabido de muy poca gente, muy pocos lugares donde efectivamente ha llegado la ayuda del gobierno en Valparaíso, estando al lado, digamos. ¿Y a Entonces la ti te gente, llegó caja o no? no ha llegado todavía. Por eso te digo, seguir aquí, no ha llegado caja ni por si acá. O sea, No, pero tenés que todavía, esperar todavía, la caja, ¿no? todavía estoy esperando mi jurel. ¿Sí? Sí, todavía están esperando el jurel. Y eso que tengo el mar al lado. Pero no ha llegado, de lo que yo he ido recabando acá, la entrega de caja ha sido muy mínima para una situación donde en teoría ya deberíamos tener por lo menos una cierta cantidad de gente que haya recibido la caja del gobierno. ¿Cómo ha sido la respuesta de la población frente a la declaración de cuarentena en el puerto? ¿Lo ha respetado? ¿Se ha Sí, 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 dado? sí, sí. Mira, yo creo que en Santiago tiene que haber pasado lo mismo. Yo creo que es lo mismo. La primera semana fue impecable, por ahí, sí, yo solamente por percepción, yo creo que por ahí por un 75-80% de cumplimiento en la primera semana, pero esta segunda semana ya se ha visto más movimiento. Ya. Y por ejemplo, ahora, de hecho de eso estaba conversando ahora con el locatario que tengo cerca de la casa, que por ejemplo ya esta semana se abren las botillerías, pero sigue habiendo una cuarentena relativamente efectiva. Yo creo que esta semana puede estar por ahí por el 70, Es 75%. importante. Sí, no, en Valparaíso ha sido importante. Yo lo que tengo entendido, y yo creo que fue una medida muy, muy inteligente aquí en la quinta región. eh, Bueno, hubo dos medidas. Una, la que un poco dije la semana pasada, del alcalde Char, que lo que básicamente había tratado de hacer era de fomentar que la gente se moviera, si se tenía que mover, se moviera dentro de sus barrios, evitar que fuese al centro, evitar que fuese al plan de Valparaíso. Por lo tanto, el plan de Valparaíso ha bajado su cantidad de gente en forma muy significativa. Eh, y lo segundo, que los puntos de control están en los lugares donde la gente se reúne en Valparaíso. En Ya, perfecto. Bellavista, Plaza, aquí abajo en la plaza, yo vivo cerca de la plaza Echaurren, en la plaza
Sotomayor también es más cercano hacia el puerto. Uruguay también, Avenida Uruguay, el sector del Barrio Almendral, también hay una cantidad. Entonces, en Valparaíso no es necesario, no sé, a lo mejor en Santiago es un poco distinto, pero en Valparaíso no es necesario controlar tantos puntos porque los puntos donde se junta la gente son bien limitados Ok, por la dinámica. ya. Pero yo personalmente creo que eh, vamos a tener, yo creo, como dije anteriormente, ya tenemos la tercera semana, ya pasamos la segunda, tenemos la tercera semana ahora. Yo creo que por lo menos vamos a tener un mes, porque si bien creo que los contagios están un poquito más controlados, la situación en los hospitales sigue siendo muy crítica. Entonces ahí yo creo que hay un tema que a lo mejor la gente se puede empezar a cuidar de mejor forma, pero el tema hospitalario está muy, muy, muy saturado, tanto en el Gustavo Frigo en Viña como en el Van Buren en Valparaíso. Ya. Claro, porque además el proceso desde que se declara la enfermedad hasta que la persona es dada de alta, cuando se empiezan a agravar puede cubrir perfectamente un mes, ¿te fijas? Entonces es un periodo largo. Yo ahora estaba conversando en la tarde con alumnas mías que habían estado afectadas por COVID-19 y todavía no pueden salir de la casa porque les pidieron que hicieran cuarentena extendida de hasta 30 días. Sí. Y pasaron en la casa en realidad la enfermedad, no tuvieron que internarse, no tuvieron que ir a un hospital, pero fue duro, o sea, una enfermedad que estando en la casa también te ataca muy fuertemente. Y imagínate el caso de los jóvenes igual lo han pasado mal. Entonces, a cuidarse, si esa es la idea. Sí, esa es la idea. No, sí, el tema del COVID, yo creo que por lo menos nos queda para... Aquí en Valparaíso yo siempre dije, yo creo que un mes por lo menos va a ser si es que nosotros cumplimos efectivamente el 60-70% de restricción de movilidad. Yo creo que con eso un mes podemos empezar a manejar. Ahora, nosotros cuando pudimos seguir, porque ahora ya no podemos seguir, ese es otro tema que también probablemente voy a poner sobre la mesa, cuando nosotros pudimos seguir los números del ministerio, independiente que hayan estado con menos o con más, pero había una cierta tendencia, nosotros pusimos ahí que el pic de la enfermedad estaba en esta semana, o sea, aproximadamente entre el 20 y el 30 de junio. Lo que hay que esperar es que hay que ver si no es que hay una segunda ola, pero la segunda ola viene con menos contagio. Yeah. Pero en el mundo también estas segundas olas ya hay un cierto aprendizaje, ¿eh? De alguna Exacto. manera ya la gente está como más al tanto. En el principio la gente que creía que esto era un invento del gobierno, un invento de las autoridades, una enfermedad de cuicos, decían al principio, porque Sí, partió esta enfermedad en el sector oriente de la capital, pero hoy en día se están dando cuenta que es fue, real y afecta a toda la población. fue importada por los viajes asiáticos. No, y en Europa también. No, y en Europa también, pues sí, obviamente el gran flujo es el gran perdedor. Oye, una cosa, tú que hablaste de París, que yo voy a aprovechar de colgarme de eso. París ha tenido un ¿Ya? buen tema comunicacional desde el punto de vista de haberle bajado la presión a la pandemia, pero yo personalmente que trabajo con el tema de cuantitativa, estoy muy enojado porque con el nuevo sistema de conteo que tienen de los muertos y de los casos, el análisis se me fue a la cresta. Literalmente a la cresta. No puedo hacer análisis. Paris logró algo que puede ser algo muy bueno, pero algo que es muy malo desde el punto de vista del seguimiento. Desde el punto de vista comunicacional, Paris logró que a la gente no le importara el número. Sí, Curiosamente, no cada le vez tiene importa menos el número. importancia. No, y eso es porque precisamente de repente fue lo que pasó el otro día, que todos quedamos plop cuando de repente dio que habían 3 muertos. Sí, En, claro. en una enfermedad donde estábamos teniendo rangos de entre 150 y 200 muertos por día, de repente aparecen 3. Y claro, ahí hay un sistema de conteo que al final uno dice, ¿qué onda? Y lo otro La que, gente no se quiso morir durante el fin de semana porque es más caro. claro, no estaba muerta, andaba de parranda, parece ese va a ser el nuevo eslogan del Ministerio de Salud, yo creo, con París. ¿Sí? No ¿Tú estaba crees? muerto, andaba, sí, no estaba muerto, andaba de parranda, bueno, yo creo. Porque, no, y lo otro que la gente, de repente aparecieron estos 31.000 contagiados más en el reconteo, entonces al final las Ujú. cifras se fueron al carajo. Yo creo que la gente ya, aquí pueden haber 800.000 contagiados y pueden haber 10.000 muertos y a la gente le dan lo mismo porque si hay algo que logró París, Juan, y logró el Ministerio de Salud con París fue precisamente que la cifra no importara.
y eso es grave. Pero desde el punto de vista práctico también es grave en términos de que, por ejemplo, yo que estaba haciendo un seguimiento de la enfermedad, ya no lo puedo hacer. O sea, no puedo Claro. ya hacer un seguimiento efectivo porque ya los datos quedaron totalmente inválidos. O sea, primero quedaron inválidos con el cuestionamiento de Mañalich y ahora quedaron inválidos porque con el nuevo sistema que puso París, de repente puedo tener 3 muertos y de repente puedo tener 400 Claro, es más difícil de poder y no, establecer porque tiene que ver con la información que entrega el MinSal y la información que entrega sí, el Servicio no, Médico pero Legal. aparte desde el punto de vista estadístico, la dispersión es demasiado grande, entonces al final no puedes modelar, o si vas a modelar, lo vas a tener que modelar de forma asumiendo varios parámetros que pueden ser incorrectos. Entonces ahí hay un tema que desde el punto de vista práctico tenemos que ver. Un poco para terminar, porque nos fuimos para otro lado, como siempre nos fuimos para otro lado, para terminar el tema de Piñera, para ver el tema de Piñera. Em, a mí hay un tema que me está generando mucho ruido desde el punto de vista de la presidencia eh, de la nación. La primera, la primera que tiene que ver es esta desconexión que está teniendo, lo que estaba diciendo un poco antes, la desconexión que estoy viendo entre lo que es el mundo político y la moneda. Yo creo que la moneda entró en un estado de encapsulamiento donde probablemente con la salida de Mañalich ahora y con la salida de Chadwick antes, Piñera está haciendo lo que quiere. O sea, Piñera podría dar una entrevista en pelota o podría dar un punto de prensa en pelota y a Piñera no le importaría nada. Está totalmente desatado con el tema, no hay contrapeso de poder adentro. Y segundo, eh, Oye, el otro día, ¿viste el funeral? El síndrome de Tourette lo tiene, pero absolutamente declarado ya. no, no, es que no es Tourette. ¿Sabes lo que a mí me da la impresión? ¿Eh? Que yo lo vi con ese tema y a mí me da la impresión, yo espero que no sea así, pero a mí me da la impresión de que debe tener algún tipo de Parkinson o alguna cosa por el estilo, porque los movimientos son totalmente involuntarios. O Sí, sea, claro. totalmente Mm. involuntarios. O sea, es como para llevarlo a la playa para que le saque la arena a las toallas, weón. Pero mira, es bien Totalmente. sencillo. Si empieza con los movimientos y te putea, puede ser Tourette, po, Claro, no, perfectamente. no, claro, pero, o sea, parece Tourette y le pusieron el pico conchetumar y toda la cuestión porque hicieron distintas cosas por el estilo. Pero yo viendo bien el tema, a mí me dio la impresión de que hay un tema, puede haber un tema de Parkinson o alguna cosa por el estilo. Y esos temas son complejos porque son enfermedades que te están indicando algún tipo de deterioro eh, físico-mental. Y puede ser porque Piñera, si yo me pongo aquí yo me voy a poner la mano medio sentimentaloide, Piñera lo ha pasado como el hoyo desde, no sé, casi 9 meses, 10 meses. Sí, claro. O Mucho. sea, mucha presión, o puede ser también una secuencia, eh, una señal de estrés también, porque esté pasando por un estrés demasiado potente y que no tenga el nivel de control. Eso también pasa muchas veces en la gente, que frente a sistemas de estrés colapsan. Pero Piñera, de hecho iba a hacer referencia al video ese que anda circulando, te genera un tema práctico. Hay que preguntarse si Piñera está realmente al 100% para tomar decisiones. Mm. Eh, Sí, es un tema porque hay que recordar que nuestra vilipendiada constitución del 80 también permite al presidente renunciar por las razones de salud. sí, claro. Ahí, Porque no permitía las constituciones anteriores. Mm. exactamente. Y ahí se abre una puerta que uno no sabe qué va a aparecer. No sabe lo que Mm. puede aparecer, porque si esta situación continúa, Piñera comienza a demostrar señales de agotamiento, señales de problemas desde el punto de vista de salud, a lo mejor podría pensar en renunciar. Conociendo a Piñera no creo. Piñera No, está probablemente va a difícil. tratar
probablemente va a ser como Franco, bueno, se puede morir y va a seguir gobernando. Pero puede existir la posibilidad de que se empiece a cuestionar fuertemente, no, y un tema, se puede cuestionar fuertemente la autoridad del presidente si el presidente está enfermo. Entonces, ojo Sí, con claro. eso. Y ahí va a haber un foco de presión muy importante. Mm. Entonces ahí hay un tema. Buen punto. Así que... Oye, ¿y qué te ha parecido el manejo económico, por otra parte, del gobierno durante la semana? ¿Te llegó el bono, no? No, pues, ¿No no, te pues llegó un sí. bono? No, a mí me... Hay un bono que te va a llegar. El El abono te bonobón, toca. el No, el bonobón me van a abono te llegar. toca. Al bono no te toca. El abono Exactamente, te toca. o me va a llegar un bonobón de regalo. Eh, yo tengo un tema con eso. De hecho, lo quiero dejar un poco para la próxima sesión, porque, y es un tema que a mí también me provoca ruego lo que estamos viendo actualmente. Eh, yo creo que Piñera, a ver, voy a poner el contexto para poder explicarme bien. Cuando tú enfrentabas la pandemia tenías dos opciones, o tenías la opción sanitaria o tenías la opción económica, en términos de Claro, favorecer. Trump, exacto. por ejemplo, Trump, que estuvimos hablando hace un tiempo atrás, dijo ya que la gente puta se quede en la casa, pero la economía no se va a parar. Listo. Fue el mensaje que dio Trump. Igual Y que el por lo tanto, Bolsonaro. es lo mismo Bolsonaro, y por eso tanto Estados Unidos como Brasil están dentro de los primeros lugares de los contagios, 1 y 2. Correcto. Porque ellos decidieron privilegiar economía con respecto a lo que era ese lema. Entonces, probablemente cuando venga el rebote desde el punto de vista económico, a lo mejor Estados Unidos no va a ser tan perjudicado, Brasil a lo mejor no va a ser tan perjudicado, a pesar de que Brasil siempre está perjudicado desde el punto de vista económico. Pero la otra alternativa era hacer efectivamente una cuarentena con todas las reglas, en todo el país o en lugares del país altamente productivos. Como Argentina, dices tú. Como Argentina, como España, que en un momento ya cuando se vio sobrepasado dijo ya, esta cuestión la paramos y la paramos nomás, como el caso de Francia en parte, que todas las zonas industriales o las grandes zonas también entraron en cuarentena efectiva y todo lo demás. Pero Chile quedó la típica solución a la chilena, bueno. Pero si entre, somos entre, chilenos, pues, entre, que lo obvio. hace, entre que lo hacemos y no lo hacemos. Entonces, como que quisimos hacer una cuarentena efectiva pero dinámica, es decir, que fuese variando en el tiempo. Y como no hicimos una cuarentena dinámica, entonces, puta, la economía no se viera tan resentida. Y al final la sumatoria de las dos cosas, de haber hecho una cuestión media intermedia, nos dejó la escoba. Porque no pudimos parar la pandemia, por un lado, y por el otro lado no pudimos salvar la economía. Entonces, desde el punto de vista práctico, esta solución a la chilena que intentó implementar Piñera, Briones, Mañalich, nos tiene en la situación de ahora. Nos tiene en la situación de ahora. Y ahora se trata de parchar lo que pasó con París por una parte como ministro de Salud, con medidas que ya Briones se dio cuenta que ya no podía seguir esperando que la economía se mantuviera, por lo tanto tuvo que llegar a este acuerdo con los economistas que mandaron esta propuesta de los 12.000 millones. Ahora, esa es una gran propuesta, ¿eh? Es Llegar una gran al propuesta, pero es una 100%, propuesta, desde el Frente Amplio hasta la derecha, es por importante el logro, supuesto, sí. pero el gran problema que yo tengo también con eso es que a mí me da la impresión de que todas las medidas que se han tomado vía gobierno tienen 3 semanas de atraso o un mes de atraso. Como que a mí siempre me da la impresión de que uno dice, esta medida que están anunciando ahora debería haber sido hace un mes atrás. Lo cuento desde el punto de vista práctico de Valparaíso. Valparaíso pidió, los alcaldes de la quinta región en general, pero el Sharp y los alcaldes de la quinta región pidieron la cuarentena incluso antes de las fechas importantes de movilidad de gente. Le hace Semana Santa, le hace 21 de mayo, que hubo un fin de semana largo, 1 de mayo también, que hubo un fin de semana con sándwich. O sea, siempre se pidió que se hiciera la cuarentena efectiva para que la gente no se moviera a la región. ¿Qué pasó? Que no se implementó, la gente se movió y empezó a subir la curva en Valparaíso. Y Valparaíso ya había tomado la decisión desde el punto de vista práctico, como habitantes de la ciudad,
de empezar a tener esta dinámica de sobrevivencia, es decir, comprar lo justo, comprar solamente cosas desde el punto de vista eh, de lo que era lo esencial. La vida nocturna de Valparaíso técnicamente está desaparecida puta, desde marzo que no abren la vida nocturna de Valparaíso, precisamente por el tema del estado de excepción. Entonces, los habitantes tomaron la decisión de que la cosa funcionara en términos de una cuarentena no 100% efectiva, pero por lo menos una cuarentena de los habitantes, pero nos empezaban a llegar los oleadas de gente. Claro que sí. Y se Entonces, produjo yo también lo el puedo contar, fenómeno de mayor infectabilidad. yo puedo contar esto como ejemplo. Eh, Yo tengo tú sabes que yo tengo una niña pequeña, tengo una niña de 1 año y medio. Nosotros vivimos cerca del 21 de mayo, del Paseo 21 de Mayo, y yo durante muchas semanas fui al Paseo 21 de Mayo para que ella pudiera pasear y el Paseo 21 de Mayo estaba vacío. Y fue para el fin de semana del 21 de mayo, sí, el 21 de mayo, que fue una de las últimas veces que yo fui, que fuimos al paseo arriba, tipo 2:30, 3 de la tarde. Había muy poca gente, de nada había, no sé, unas 3, 4 personas, y de repente llegó una camioneta con 20 personas. Y frente a eso, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que irnos Claro que sí. con mi hija. Porque obviamente yo no la iba a exponer a que 20 personas, que si había muy poca gente y nosotros podíamos mantener la distancia social, con 20 personas en ese espacio no podíamos. Es difícil, claro. Claro. Entonces, Claro, claro, ahí hay un tema que a mí me deja siempre con respecto a las medidas económicas y las medidas sanitarias del gobierno, que nosotros tratamos de hacer una hueá a la chilena y la hueá a la chilena no funciona. sí, está bastante sombrío el panorama. Sí, pero yo creo ¿Y que cómo lo yo ves creo que en estamos en materia, por el ejemplo, máximo. cómo lo ves en materia de el tema económico con la entrega de los bonos? ¿Qué te ha parecido ese aspecto? Eh, Insuficiente, pero un inicio. Yo creo que es un inicio. Yo creo Ya, que yo creo que la entrega, el aceleramiento y la optimización de la entrega de los bonos es para tratar de tapar el desastre de las cajas, que fue una muy buena idea, pero es una muy buena idea cuando tienes todo listo. claro que sí. O sea, ese era el tema. Si, a mí hubo un tema que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo reconozco que a mí me sorprendió, porque el Estado chileno tiene sistemas integrados para poder haber podido entregar las cajas rápidamente, que por ejemplo el sistema Junji o el sistema que está asociado principalmente a los beneficios escolares, que es un sistema bastante bien armado desde el punto de vista práctico. Eh, Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que se anunció sin tenerlo listo o sin tenerlo 100% listo. Entonces, claro, sucedió lo que tenía que suceder. Frente a que a la gente tú le dije, la gente supiera que la caja estaba anunciada, la gente pensó que la caja estaba disponible. Ya, Y inmediatamente resulta que la empezó a caja pedir. no estaba disponible. Ah, la caja, le faltaba el contenido, faltaban los Exacto, garbanzos, los porotos y las lentejas que estaban escasos. exactamente. Más encima, y bueno, ahí tú que a ti te gusta el tema económico desde el punto de vista más liberal, bueno, ahí las leyes del mercado funcionaron, po. Bueno, a mí más que el tema económico me preocupaban los garbanzos, pues, para hacer con longaniza. En realidad esa era mi Ah, principal ya. preocupación. No, 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 a mí los porotitos no van, los porotitos. A Nuevamente los nivel, porotos. sí, siempre, siempre. Pero ese fue el tema, que primero yo nunca cuestioné el tema de las cajas, siempre me pareció una buena medida, pero una buena medida si tienes todo listo. O sea, si Ya, hubiese estado el gobierno, hubiese llegado a los acuerdos, hubiese comprado las cosas, hubiese tenido, por último, hubiese estado en la dinámica de poder haber armado unas cajas iniciales y tú das el anuncio y el día siguiente tú decís, mira, sabéis que en tales y tales y tales y tales lugares se entregó la caja y la caja se va a demorar 2 semanas en entregar, la gente hubiese estado feliz y Piñera hubiese quedado como rey. ¿Pero qué pasó? Hizo el anuncio, no estaba lista la caja, no estaban ni siquiera las compras hechas, se demoraron cuánto, una semana y media en poder entregar las primeras cajas y resulta que ahora a la gente no le importó la caja. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno,
SOA Bachelet apareció nuevamente, apareció el espíritu de SOA Bachelet, y bueno, primero un incentivo y después un incentivo 2.0. Pero yo creo que si el tema desde el punto de vista del COVID no se arregla a corto plazo, este tema va a tener que ser un aporte importante desde el punto de vista de las lucas, porque si nosotros le hacemos caso a lo que están diciendo los expertos y lo que está diciendo el Banco Central, eso significa que vamos a tener una desocupación de 1 millón de personas, Probablemente, fácil, fácil probablemente. 1 millón de personas de aquí a ¿cuánto? Un par de meses, y probablemente eso va a durar hasta la estacionalidad de enero-febrero en parte, o hasta marzo del próximo año. Y tú que perteneces a la comunidad científica de la quinta región, ¿cuál es la percepción respecto de la duración que va a tener el COVID-19 en el tiempo? ¿Vamos a tener vacunas disponibles o vamos a tener que seguir esperando otros años? ¿Cómo lo ven? Te voy a dar una respuesta doble. Va a ser A una ver, respuesta doble. Te voy a dar una respuesta como científico y te voy a dar una respuesta como analista político. Como científico, yo creo que el tema de la pandemia va a pasar. Todas las dinámicas que tienen normalmente las pandemias y las enfermedades, sobre todo las enfermedades infecciosas, son básicamente las mismas, es decir, va a tener unos pequeños casos que van a servir de transmisor, después tienes una dinámica donde va a tener un aumento exponencial, y hay un momento determinado donde entre las recuperaciones y todo lo demás, y la generación de los anticuerpos, todo lo demás, todo lo que tú quieras, va a tener una meseta y finalmente un decaimiento. Eso es lo que tienen todas las enfermedades. Si yo lo veo, si yo lo proyecto esto desde el punto de vista de que esta es una enfermedad, desde el punto de vista de un SARS, el SARS anterior duró aproximadamente entre 10 meses a 1 año, en total de la pandemia en general. Y aunque parezca, yo sé que si esto lo ve alguien de la comunidad científica o amigo mío se va a enojar, pero yo lo voy a decir en esta forma: los virus se vuelven buena persona. O sea, los o sea, virus... tenía algo de razón Mañalich, No, ¿viste? lo que pasa es que Mañalich tenía razón, lo que pasa es que lo dijo en un pésimo momento. No podía haber dicho eso en ese momento. Pero sí, Ya, los ok. virus mutan y pierden viralidad, y eso es verdad. Pasó con el primer SARS, de hecho. Y como te digo, la pandemia general duró 1 año aproximadamente. Pasó con el Eh, MERS también, que tuvo bastante poco muertos. exactamente, ¿no? Y hay varios, la gripe aviar, la gripe porcina, todo esto no han sido inventos, han sido cosas reales. Lo que pasa es que no han llegado al país de forma efectiva o de forma importante. Esta es la primera vez que llega de forma importante un virus de ese tipo. Oye, yo estaba viendo las cifras del H1N1 entre el 2009 y el 2010 y en territorio nacional solamente murieron 155 personas, ¿ah? Sí, Poco. sí, Para por todo eso. lo importante que fue el virus en esa época. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un tema práctico. Normalmente estos virus se propagan y se generan en lugares de alta concentración de gente. Por eso generalmente salen en Asia o en África, donde hay zonas de alta concentración de gente. Y normalmente aparecen en formatos de contraestación. Es decir, si el virus es un virus invernal, eh, cuando llega a Chile, en Chile estamos en verano. Y por lo tanto el virus, que son virus normalmente lábiles, bastante fáciles de destruir, no tienen mucho avance. En el caso de este fue un poco distinto, porque en este caso a nosotros sí nos agarró en la parte final estival y en la parte del otoño. Entonces nosotros nos agarramos el tema. O sea, nosotros nos agarramos el tema. Y aparte que es un virus que llegó de forma importante al país también porque fue un virus transmitido por gente en viaje. Y hay que recordar que en Chile hay un alto movimiento al extranjero, de extranjeros hacia Chile, de chilenos hacia el extranjero. Entonces, hubo un nivel de contagio relativamente importante que al final tú generas una masa crítica y esa masa crítica después te genera la exponencialidad.
Correcto. Yo creo que este virus, desde el punto de vista práctico, nos podría durar hasta octubre, noviembre, fácilmente. Ya. Vamos a seguir teniendo casos, vamos a seguir teniendo muertes, a lo mejor no al nivel de tener 4.000, 5.000 casos, a lo mejor tener 1.000 casos, 800 casos, cosas por el estilo en esas fechas, pero lo vamos a seguir teniendo. Por lo tanto, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de mi experticia biológica, nosotros vamos a tener probablemente una, comillas, nueva normalidad por ahí por octubre, noviembre. Eso es una cosa. La segunda tiene que ver con un tema social. A mí me cuesta mucho ver que Chile siga manteniendo los niveles de dinámicas sociales que estamos teniendo actualmente de aquí a verano. Es decir, que la gente use mascarilla todo el día mientras va a la calle, que la gente siga respetando el lavarse las manos cuando va a comprar, etc. Yo creo que ahí va a haber un relajo, por ejemplo, en verano. Podríamos tener un rebrote por eso, pero sí vamos a ver cómo va a moverse la sociedad. Ahí yo creo que va a ser muy difícil y aparte que va a haber un tema práctico. Perdón. Volviendo a la nueva normalidad, y lo veo porque lo presento acá, vamos a volver a tener las universidades con gente, vamos a tener los colegios Sí, con gente, claro. vamos a tener Sí. los moles con gente. Y lo digo yo, un colegio, una universidad con 20 alumnos por sala es totalmente inviable, a Sí, menos que es muy tenga un caro. edificio gigantesco. No, además, pues, claro. Entonces Claro, ahí iba va a a haber tener que generar más secciones probablemente, eso encarece el claro, proceso, tienes que o planificar de una forma distinta. o vamos a tener secciones presenciales y secciones online, Claro, también. pero eso lo vamos a tener que ver después. Pero desde el punto de vista práctico, yo ojalá no me equivoque, pero yo creo que vamos a tener... La vacuna es para el 2020, para el 2022, no tenemos antes que eso para la vacuna. Pero Oye, pero desde el... ahora tenemos una posibilidad adicional. Volvió a Chile ya que está absolutamente libre Rafael Garay. Le podemos pedir a él que nos vacune, po, ¿eh? Sí, pues se nos vacunó a medio Chile. Claro, ¿viste? Es más Hay rápido que, incluso. hay que pedirle a Viñuela anticuerpos. Sí. Plasma, Plasma a plasma Viñuela. convaleciente. Yo creo, ¿no? Probablemente. A Viñuela le vamos a tener que pedir plasma. Ya, vamos a terminar esta parte. Bueno, básicamente esa es un poco la idea. Ya, voy a terminar esto porque como nosotros tenemos nuestro emprendimiento, nuestra nano pyme, con Marcel, nosotros tenemos a Cuantitativa, queremos mostrar algunos números que quería ver desde el punto de vista de De la los números, estadística. la estadística. Esto es básicamente para que lo vamos a... Marcel, tú me dices si se ve bien. Sí, hay un hueón feo al lado derecho, pero eso parece que viene con el programa, ¿eh? Sí, no te preocupes, sí. Vamos a hacer así. A Ya, ver, no, aquí veamos entonces tenemos, esta cifra. sí, aquí tenemos, estas son las cifras de mayo. Junio, nosotros vamos a indicar más o menos cómo es la dinámica. Nosotros lo que hacemos es una recopilación de encuestas. En esta recopilación de encuestas sacamos varios parámetros. Acá hay algunos de los importantes. Ustedes pueden ir a Twitter a ver este tema. Pero aquí tenemos algunos datos que son de mayo. El dato de junio, y más que el dato de junio, el primer semestre probablemente lo vamos a estar entregando la segunda semana de julio, para que Claro. podamos ver y podamos analizar este tema. Pero acá tenemos, por ejemplo, la percepción de la presidencia y del gabinete como nota. Esta parte toma la nota de las encuestas, o básicamente los datos de la encuesta CADEM, de la encuesta Activa Search y de la encuesta Criteria. ¿Ok? Y podemos ver que tenemos una nota de 2,6 prácticamente para el presidente en mayo, de 2,5 para el gabinete, pero ha habido una recuperación de esa nota desde enero. Enero fue el mínimo. Imagínense, tenía el presidente si nosotros lo pusiéramos en nota del 1 al 7, tenía un 1,9, o sea, repitiendo, pero completamente. Esta fue la época No, cuando, ahí está claro que no fue ni siquiera clase, po. No, no estuvo en clase exactamente, online,
¿eh? Esta Nada. fue la época cuando Piñera marcó 6% en algún momento Bueno, claro, determinado, exacto. y el gabinete estaba en un 2,1 aproximadamente. Había una recuperación y esa recuperación ha estado dado principalmente porque la gente dejó de básicamente importarle la figura del presidente como contraparte de lo que era el estallido social de octubre y se centró básicamente en la pandemia y en lo que era básicamente el manejo de el COVID. Esto es Ahora, interesante. antes que pasemos, espérate, Sí, antes que pasemos a esta, probablemente la próxima semana, producto también del funeral de su tío, Bernardino Piñera, va a bajar. Sería lo probablemente, lógico que baje. ¿Ah? probablemente. Así es. Pero en este momento, como dicen, presidente y gabinete que con suerte se están alcanzando a presentar examen, como decimos Sí, nosotros en está la... raspando. Está raspando. No, raspando es cuando tengo un 3,9, pero acá ni siquiera se está presentando examen todavía, o está presentándose examen con la justa. Quedó para marzo. Quedó para marzo, pero para marzo del 2030 parece. Más o menos. Ya, estos son datos de preferencia presidencial. Estos Convención datos, espontánea. claro, exactamente, y están sin, sin personas que son indecisos, ni tampoco las personas que no contestan o que no saben, sino que Ya, no esto están es como considerados el el voto porcentaje, duro. exactamente, es el porcentaje básicamente si toda la gente que dice que va a votar por el candidato fuese efectivamente a votar. Fíjense la diferencia de Lavín, 23,6% prácticamente. Luego Parisi, que fue un fenómeno de inicio de semestre, de inicio de año, llegó a marcar incluso 15%, 14% en un momento determinado y ahora está en Antes, un 9,8%, ha ido en descenso. Aquí aparece un dato importante, Daniel Jadue, el alcalde de boleta. Recoleta, el alcalde de Recoleta, un 7,7%, quitándole el lugar a Beatriz Sánchez, que sigue siendo mencionada como alternativa del Frente Amplio, pero curiosamente yo creo que ha habido un trasvasije importante de votos desde la Beatriz Sánchez hacia la Daniel Jadue. Después José Antonio Gas, que se sigue manteniendo dentro de los rangos de votación que tuvo en la elección del 2017, 6,86%, y después aparece Michelle Bachelet. Y aquí viene un dato importante, porque Michelle Bachelet en algún momento llegó a marcar 3 puntos, 3%, y ahora está en un 6,23%. Yo creo que este es el recuerdo de la Michelle de los bonos, y es el recuerdo de la Michelle médico, que yo creo que ha aparecido la imagen de Santa Michelle o el espectro de Santa Michelle en esta pandemia. Marcel. Sí, sí, es verdad. Bueno, el caso de Lavín en realidad no nos sorprende tanto porque ha tenido una cierta continuidad en el tiempo en la expresión. A mí me sorprende la aparición rauda de París a partir de febrero. Y también me sorprende que haya bajado tanto la BEA. La BEA en un momento llegó a tener, ¿cuánto fue? ¿El 20%? 20% Competía la codo va. a codo con Lavín. Sí, de Sí, hecho, en algún momento iba codo a codo con Lavín. claro. Entre Kass, Lavín y Beatriz Sánchez estaban relativamente cercanos el año pasado. Sí. Pero Sí, ahí, sí. bueno, está el efecto Previo al estallido. exactamente. Pero Lavín en esta ha podido capitalizar muy bien esta pandemia. Lo vamos a ver, de hecho, la próxima vez que veamos los números semestrales de esto, lo vamos a ver y vamos a hablar de cómo Lavín ha ido sostenidamente capitalizando esta pandemia. Correcto. Sí. Mira, el caso de Lavín ya es un fenómeno comunicacional, porque en realidad con el porcentaje de mención espontánea significa que está cubriendo de alguna manera amplios sectores de la población. O sea, no es solamente el electorado de derecha, sino que ahí hay un componente importante del electorado de otros sectores. Si tú sumas, por ejemplo, París y Lavín y Cast, más Felipe Cast y la Evelyn Matei, está ahí en el 45%. Exactamente. Eh, y eso es irreal, la verdad. Sí. ¿Ah? O sea, para el Pero sector que representa. Lavín tiene un tema práctico desde el punto de vista de imagen. Lo voy a ver en la siguiente,
que es la siguiente. Esto que tenemos acá es un indicador que nos permite sacar un ponderado de lo que es el nivel de conocimiento, el nivel de percepción positiva, el nivel de percepción negativa, y además la votación que ustedes vieron anteriormente respecto a las preferencias presidenciales. Esto es un indicador presidencial. El máximo es 100. El máximo Claro. es 100. Y fíjense en lo que es el indicador de Lavín, 82,15%. ¿Qué significa esto? Significa que Joaquín Lavín, aparte de estar liderando lo que es la preferencia presidencial, está liderando nivel de conocimiento, está liderando percepción positiva y además está probablemente dentro de los últimos políticos que tengan percepción negativa. Entonces, tiene todo dado, tiene los 4 indicadores en su óptimo y por lo tanto eso le da un indicador que lo deja muy por sobre el resto. También O sea, aparece... si fuera este un negocio de barrio, sería bueno, bonito y barato. Exactamente, exactamente. Las tiene todas. Y como dicen los típicos clichés, si la elección fuese este domingo, Joaquín Lavín sale presidente muerto de la risa. Claro, claro que Pero sí. después, fíjense, la segunda versión es Michelle Bachelet, precisamente por lo que yo les decía anteriormente. Michelle Bachelet ha seguido teniendo, ha ido mejorando la percepción positiva que tienen de ella, principalmente. Si bien tiene una baja electibilidad desde el punto de vista de las menciones espontáneas, sigue siendo una política, básicamente, una expresidenta que tiene mucho apoyo desde el punto de vista de la valoración positiva de ella. Y esta ha ido acrecentándose en la medida de que ha ido pasando la pandemia. A lo mejor en contraposición a Mañalich, estos datos hay que recordar que son de mayo. Mañalich era Sí. el ministro de Salud. Y hay que recordar que Michelle Bachelet es médico, es doctor. Marcel, dime. No, aquí estoy viendo también la composición del cuadro y claro, hay harta diferencia entre Bachelet y Lavín, pero los dos ya dijeron que no querían ser candidatos a la presidencia. Ahora, Exacto. como te mencionaba, en política esas declinaciones de candidatura son como el no, 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 bueno ya. Entonces en Exacto. algún momento puede ser que perfectamente cualquiera de los dos, por amor a la patria, como diría alguien por ahí, ¿eh? Eh, se incorporen nuevamente, asuman el compromiso, ¿ya? Claro. Sí. Porque bueno, en realidad, más allá de las críticas que puedan tener desde el punto de vista de los sectores a los cuales representan, son políticos que ya son conocidos de alguna manera, están probados y probablemente no van a poder obviar la necesidad de también hacerse parte, en este caso, de una elección, si es que sus propios sectores se lo piden. Exacto. Es compleja la situación en que están. Yo creo que Exactamente. es compleja para ambos, tanto para Lavín como para Bachelet. Sí, aunque Michelle Bachelet yo veo más difícil que no que vuelva porque está en una dinámica distinta. Joaquín Lavín, obviamente yo creo que Joaquín Lavín tiene esta dinámica que es del no, sí, bueno ya, yo creo que podría parecer un tema, pero Lavín ha estado desde el año pasado liderando este indicador y yo creo que él ha capitalizado bien el COVID desde el punto de vista práctico. O sea, Oye, ha ¿y tenido cómo siempre... ves tú el análisis de los nuevos liderazgos? Por ejemplo, el caso de Sharp, Jaude, Barriga, ¿cómo lo ves? Eh, lo que pasa es que este cuadro ha tenido un tema práctico. Voy a referirme un poco, ustedes lo pueden ver en el Twitter de Cuantitativa, está la información. Pero el año pasado, por ejemplo, aparecía Jackson, aparecía Boric, en algún momento apareció la Pamela Giles en este cuadro, eh, que ahora ya no están totalmente perdidos y submarineados en este tema. En este cuadro ya empiezan a aparecer un fenómeno que ya ha sido importante desde el punto de vista del COVID, que son los alcaldes. Aparece Joaquín Sí, Lavín, alcalde, aparece Jorge Sharp, alcalde, Daniel Jado, Daniel alcalde, Katy Jaude, Katy Barrigo, Barriga, alcalde, sí, Evelyn Matei está en la posición 11, eh, Carter está aproximadamente en la posición
16 o 17, yo aquí el corte lo hago en 10, pero empiezan a aparecer liderazgos desde el punto de vista de de los, ¿cómo se llama? Del tema alcaldicio. Yo creo que probablemente la elección próxima puede ir por ese lado. Pero también llama la atención, llama mucho la atención, que aparecen en este indicador, dos candidatos que son, o posibles candidatos que son eh, extra formalidad política, no son alcaldes, no son diputados, no son senadores, no son nada, que es José Antonio Kast, bueno, que viene desde la elección pasada, que está formando el tema del Partido Republicano, y Heraldo Muñoz, que Heraldo Muñoz es presidente de partido nomás. Y también aparece de borde por ahí por la posición 15 aproximadamente, como un personaje que también está siendo reconocido desde el punto de vista de las posibilidades presidenciales. Pero hay un tema que sí es importante y que ustedes lo pueden ver en el comparativo de los otros indicadores de la página de Twitter, que es que la gran mayoría de los que están en este cuadro están por debajo del 50%, del 50 puntos. El 50 puntos es lo mínimo que nosotros consideramos para poder ser un buen candidato presidencial actualmente. Y eso significa que la gran mayoría de todos estos políticos, personajes públicos, están muy mal evaluados desde el punto de vista de percepción negativa. Ojo con eso, es un tema muy importante. Bueno, eso tiene que ver con el descrédito de la clase política también. Yo creo que de alguna manera Lavín rompe con ese paradigma y justamente esa es la aceptación que tiene. Históricamente, salvo en la primera elección que le enfrentó con el eslogan del gallito de batalla, del gallo de pelea, Gallo pelea. todas las otras elecciones él la ha enfrentado con una actitud dialogante, de mucho escuchar a la población, de mucho estar atentos a cuáles son las necesidades, incluso yendo a veces en la línea contraria a su propio partido político. Sí. Esa es la Bueno, característica. hay que ver un tema también práctico. Lavín tiene básicamente coaptado lo que son los matinales de este país. Que no, Sí. no es menor, uno puede reírse, pero yo creo que o Joaquín Lavín lo graban y lo emiten, o derechamente tiene unos clones que aparecen a la misma hora y en el mismo momento en todos los matinales de este país. Sí, estamos sospechando eso hace rato ya en realidad. Yo creo que está clonado. Sí, yo creo Sí. que vamos a investigar si el Joaquín Lavín, porque en este momento Joaquín Lavín está en la alcaldía de Las Condes, está en una residencia sanitaria y está en este momento específicamente en el set del matinal Bienvenido, esperando que lo vuelvan a emitir. Está en los Y no mismos, está en el Museo de Las Condes no está Lavín. está Milhouse. Está Milhouse, bueno, viste, a lo mejor por ahí va la cosa. Está Milhouse. Ya, y el último, que yo siempre digo que él fue el más provocativo de todo, que lo vamos a empezar a publicar. Con los dos datos anteriores, ¿cuáles serían los escenarios sin declinaciones y con declinaciones? En un escenario sin declinaciones, como se puede ver, Joaquín Lavín estaría ganando la elección, estaría siendo presidente de la República, pero en un escenario con declinaciones, sin Joaquín Lavín, sin Michelle Bachelet, sin Franco Parisi, principalmente, y Franco Parisi también aparece acá, y él declinó que se iba a presentar a la presidencia, sería Beatriz Sánchez la que tendría mayores posibilidades, pero con un José Antonio Kast que está ahí pisándole los talones. Ojo con eso, ahí hay un Sí, tema ese bien, sería bien un importante. escenario de elección muy polarizado. ¿Cómo lo ves tú? Exactamente. ¿Crees que va a ser tan polarizado como se pudiera plantear o tiene menos nivel de ocurrencia? Uf, es que eso probablemente lo vamos a ver para la próxima, que vamos a hablar, yo tengo hartas ganas de hablar del Partido del Orden, y yo creo que Joaquín Lavín es el candidato del Partido del Orden, y si es candidato del Partido del Orden, el Partido del Orden va a hacer todo lo posible para que salga elegido. Tiene los medios y tiene las dinámicas para poder hacerlo, pero sin Joaquín Lavín de por medio, el escenario se polariza totalmente. Sí. Totalmente. Sí.
De hecho, acá aparece Beatriz Sánchez, pero podría aparecer Daniel Jadwe, podría aparecer otro candidato también, que se puede aparecer Isquia Siches, que está apareciendo actualmente. Sí. No sé, ahí hay un tema de mucho rato, de mucha dinámica. Con Joaquín Lavín presentándose la candidatura a la presidencia, yo creo que tendríamos un elemento de centro. Me carga hablar del centro, pero lo voy a colocar así. Yo soy de las que más adelante voy a explicar por qué creo que el centro no existe en este país en este momento. Pero sin la presencia de Joaquín Lavín, la dispersión de votos va a generar una polarización y esa polarización finalmente la que puede generar este escenario con declinaciones. Entonces, por eso lo coloqué desde el punto de vista de lo que podría llegar a pasar en esta situación a mayo de este año. Correcto. Perfecto. Ya. Vamos a seguir analizando a futuro entonces las cifras. Sí, pues, ya, palabras finales. Voy a dejar de compartir para que hagamos unas palabritas finales. Mira que otra vez esta cuestión salió súper larga. Voy a tener que editar también. No sé si voy a editar, sino que digamos, como 1 hora y media más o menos. Ah, chupaya, ya. Largo. Ya. Bueno, para la otra semana dejamos entonces la recomendación del libro. Porque eso igual ahí que dediquémosle unos minutos. Podemos hacerlo al principio también. Sí, vamos, yo creo que vamos a tener que hacerlo al principio para ver. Hoy día yo voy a hacer rapidito una cortita que te lo dije el otro día. Ya que hablamos de Estados Unidos al principio, yo voy a recomendar un documental que está en Netflix que se llama 13, que es el 13º, que habla de la 13ª enmienda de que es la liberación de los esclavos en Estados Unidos, básicamente, de la enmienda de la Constitución de Estados Unidos, pero que de acuerdo a la redacción que le hicieron a esa enmienda, dejó abierta la posibilidad a que siguiese existiendo una especie de segregación, básicamente, y de esclavitud, pero muy solapada, y que eso finalmente ha tenido una dinámica desde el punto de vista de la estructura de los norteamericanos respecto a cómo van tratando a las minorías principalmente no blancas. Un documental que yo lo recomiendo, es bien importante, y lo recomiendo por dos razones. Lo recomiendo primero para que puedan entender cómo se manejan los gringos en este tema, y segundo, para que tengamos cuidado cómo se va a redactar la Constitución, porque no es menor la redacción de la Constitución, y ahí ustedes pueden ver cómo algo que en un momento determinado pasó colado en 1870 aproximadamente, tuvo consecuencias hasta el día de hoy, incluso con el estallido de hace algunas semanas. La pregunta relevante en este caso, negro, es ¿cuándo te sacaron el billete? Buena pregunta. Yo creo que todavía no me lo han sacado, weón. Todavía estoy ¿No? endeudado. No, porque todavía estoy endeudado por la universidad, así que yo creo que cuando termine de pagar mis deudas estudiantiles me van a soltar el grillete. El grillete es un poco más sofisticado. Ah, por supuesto, por supuesto. El grillete chileno es infinitamente más sofisticado que el billete gringo, hay que reconocerlo. Yeah. Hay que agradecerle a San Jaime Guzmán, que nos dejó un grillete bien jodido el viejo. Ya, voy a pararme mejor para que después Tiene no me como estén 3 llaves. editando. ¿Ah? Tiene como 3 llaves el grillete. No sé cuántas llaves, pero por lo menos lograron abrir una. Por lo menos lograron abrir una, pero faltan como 10, yo creo, no sé. Tiene más cerraduras que el calzón de castidad. Y no es chiste, bueno. Y con el mismo problema que el ¿cómo se llama? Que el calzón de castidad, pues bueno. Si no lo sacáis no podéis gozar. Claro. Ya, loquillo. Dejemos esto hasta acá. Para que lo podamos. Ahí yo creo que probablemente vamos a tener que ir un poquito para que no quede tan largo. Sí, Yo tiene creo que que ser. vamos a tener que cortar 1 minuto por lo menos. para que sea. Ya, los dejamos entonces para la próxima semana.